Bueno chicos, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Ya una vez concluido el parcial, la semana de parciales, entonces nos corresponde entrar al segundo módulo o a la segunda unidad, que es la integración simple, que es la integración teórico-práctica simple. Pero para hacer el cierre adecuado, entonces antes de entrar en materia, voy a hacer la socialización de notas, que cualquier reclamo, cualquier corrección que ustedes crean pertinente, no hay ningún problema, la hacemos, me lo manifiestan y con mucho gusto revisamos cada caso y lo hacemos en los casos que sea pertinente. Voy a compartirles las notas. Bueno, las notas, como se les había anunciado previamente en la jornada de inducción de la clase, el módulo uno tiene un peso total del 20% de la nota final. Ese 20% está distribuido en básicamente 5 notas. 15% el taller de la naturaleza de la imagen digital, ese primer taller que hicimos por allá en las primeras sesiones de clase, que ustedes cogieron un texto y lo plantearon como una imagen, solamente en una diapositiva, todo lo que decía, y ese se valoró para todos con un 5 porque realmente tuvieron una muy buena participación. Luego tuvieron la exposición de técnicas de comunicación visual, semanas 4 y 5, que también tuvo un 15%, que es esta segunda columna, bueno, tercera columna, la columna J, en la cual pues la mayoría lo hicieron de manera muy adecuada, algunos no presentaron algunos ejemplos comunicacionales. Luego está el siguiente 35%, que fue el parcial teórico y aplicativo que se hizo la semana pasada. Entonces, como ese es un 35%, entonces cada una de esas notas vale un 17,5%. Es decir, el parcial teórico, el de la primera media hora, el que hicieron de respuestas de selección múltiple y eso, es la columna K. Y aquí está la nota que debe estar registrada en su sistema. Por favor, verifiquen que efectivamente esta sea la nota que corresponde con lo que está registrada en el sistema y la que está registrada acá. Posteriormente, ustedes en grupos elaboraron una aplicación de esta teoría y esa es la columna L. En esa columna L entonces encontramos la nota, el otro 17,5% del parcial aplicativo. O sea que estas dos notas son este 35% que estaba para la semana 6. Y el 35% final es el parcial práctico, el de los Cuatro Fantásticos, en el cual hicieron montaje. Ya a todos les hice retroalimentación a través del de la plataforma, a través de la presentación. En términos generales, digamos que se aprecia que hay un manejo adecuado de las herramientas de selección. Sin embargo, hay cosas que algunos deben pulir y a algunos les coloqué la anotación de que por favor practicaran un poco más las herramientas de selección. Sobre todo porque, por ejemplo, en el círculo del logo, ese círculo, ese redondel estaba muy pixelado, es decir, no están utilizando o adecuadamente el difuminado a la hora de seleccionar o la opción de mejorar los bordes, de perfeccionar bordes a partir de las máscaras. Entonces, eso es un elemento, profe, es que eso no se ve. No, es que recuerden que no estamos calificando el resultado final. Yo estoy calificando el proceso, estoy calificando el uso de la herramienta. Cuando yo apago las capas, yo lo que hago al revisar es que todos, apago las capas y voy viendo los bordes de cada una, porque aquí lo que estoy calificando es, perdón, lo que estoy evaluando es el uso adecuado de las herramientas de selección.
Vi algunos con los bordes de los personajes todavía con pedacitos de otra cosa, es decir, no se tomaron el tiempo de pulirlo o de perfeccionar el borde. Entonces eso me indica que todavía les hace falta algunos manejos sobre esas herramientas. Entonces, esta es la retroalimentación general. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ya aquí en el parcial aplicativo ustedes pueden ver las respuestas correctas. Perdón, en el parcial teórico pueden ver las respuestas correctas. En términos generales, veo que manejaron muy bien los conceptos. Pero si tienen alguna duda sobre alguna pregunta en particular, pues este es el espacio para hacer. Aquí hay un estudiante, este estudiante, por favor, al final de la clase me quedo 5 minutos con él para hablar porque aquí tengo un pendiente, pero es un pendiente más de tipo técnico que de tipo procedimental. Entonces no hay angustia, no hay problema con este estudiante. Me imagino que ya está ahí, ay, profe, ¿por qué tengo esa PES? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Tranquilo, ahorita hacia el final de la clase nos pasamos a una parte, a una sala aparte, o cuando se desconecten todos, hablamos tú y yo. Eh, Chicos, no sé, aparte de este estudiante que pues por obvias razones no coloco los nombres, solamente coloco códigos, que es lo que nos permite la universidad, aparte del 2205-358, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna reclamación, alguna necesidad de aclaración sobre la nota? Me pueden escribir por el privado en el chat o pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono, tomar la palabra y con mucho gusto les haré claridad. Si no hay reclamaciones, si no hay comentarios, entonces esta nota, la que dice total 1, será la que quede registrada en el sistema a partir de esta tarde, como nota del primer módulo para ustedes. Ahora yo tengo una duda sobre el parcial práctico, pero pues te la hago a lo último. Ok, perfecto. Listo. Bueno, chicos, entonces Eh, entonces, vamos a dar inicio. Bueno, una pregunta técnica antes de dar inicio aquí ya después de los resultados de evaluación. Hay una costumbre en la universidad y es que siempre entre la semana 7 y la semana 8, o sea, entre esta semana y la próxima semana, se hace un proceso que es muy lindo, que en la universidad lleva unos 10, 12 años haciéndose y que es un proceso muy valioso, pero que ahora con lo de la pandemia pues no ha sido tan fácil realizarlo. Es decir, el semestre pasado hubo algunas dificultades en realizarlo, en el primer semestre sí se pudo hacer y este semestre aún no nos han dado directrices para hacerlo. Sin embargo, a mí como profesor me parece muy pertinente hacerlo y es el proceso que se llama la coevaluación. No sé si en otras clases lo han hecho o si lo lograron hacer el semestre pasado y conozcan ese proceso de coevaluación. Como no nos han dado lineamientos y todavía no tenemos los formatos que vamos a utilizar, si los vamos a hacer en línea o cómo los vamos a hacer, el semestre pasado se hicieron en línea en un formato muy chévere, pues me pareció muy creativa la forma como se hizo. Si quisiera que si tienen alguna sugerencia sobre la clase, sobre la metodología, sobre cómo se está desarrollando la clase, si creen que como profesor debo mejorar algo, chicos, bienvenido. Todas las sugerencias para mí son bienvenidas porque eso me ayudan a mí como profesor a mejorar. Yo siempre he dicho que mientras hagamos las sugerencias dentro del marco del respeto, es absolutamente válido. Una cosa es decirle, vea, profesor, usted es un inútil, no sirve para nada, ojalá se muera. Otra cosa es decir, ve, profe, ¿qué tal si en lugar de hacer esto, hacemos esto otro? Profe, no me gusta como de pronto a veces te refieres a ciertas situaciones. Cuando lo hacemos de esa manera, pues es un espacio muy bonito y muy chévere para poderlo, pues para poder ver cómo se mejora.
Entonces, chicos, es un comentario por si tienen alguna duda, alguna sugerencia sobre todo sugerencia, me lo pueden escribir, bien sea aquí por el chat en el privado o me lo pueden escribir al correo, profe, como me autorizaste, yo pienso esto y esto y esto de la clase. No se preocupen, no soy una persona que toma las cosas a nivel personal, porque no es personal. Y si tú tienes algo que aportar, pues bienvenido sea. Listo. Eh, entonces entramos de esta manera en la parte de la integración simple. Es decir, es una integración donde empezamos a integrar lo teórico con lo práctico. Es decir, en el primer momento era muy teoría, muy desde el pensar, aunque vimos algunas cuestiones aplicativas, ya empieza a haber una mayor relación entre estas dos cosas. Y vamos a ver que lo que vemos desde la teoría siempre lo vamos a llevar a la práctica de manera simple. Ya en el siguiente módulo ya es una integración un poco más compleja. ¿Qué se espera? Que tú ejecutes operaciones simples para la caracterización gráfica del modelo de color según las necesidades comunicativas. Esta es una pregunta que ya les he hecho, no se las voy a volver a hacer porque ya me sé la respuesta, ya sé que ustedes saben la respuesta, y es los modelos de color. Entonces siempre me han dicho, modelo de color existe el RGB y el CMYK. El RGB para pantallas, el CMYK para impresos. Perfecto. Ahora, ¿cómo ejecutas operaciones simples para utilizar adecuadamente cada uno de esos modelos de color? Nos vamos a dar cuenta, y sobre todo en este módulo que trabaja sobre el color digital, que no existen solamente esos dos modelos de color, sino que existen muchos más. De hecho, vamos a trabajar sobre 6 modelos de color. Esos dos principales y otros 4 adicionales que también se vuelven principales, que a nivel profesional pues los empezamos a manejar y los empezamos a utilizar. El modelo de color va a estar asociado a otro tema que es la profundidad de color. Entonces, otro desempeño que se espera es que tú distingas la aplicación, uso y pertinencia de la profundidad de color. ¿Por qué hacer un trabajo en 8 bits o en 16 bits o en 32 bits? ¿Qué significa eso de 8 bits, 16 bits, 32 bits? ¿Cuántos colores más puede producir? ¿Es pertinente para esto que estoy haciendo? Hacer un producto comunicacional para una página web es muy diferente a hacer un producto comunicacional para un impreso o para un catálogo. De hecho, dentro de las páginas web, hacer un producto comunicacional para una página web masiva, por ejemplo, Alibaba, AliExpress, Amazon, Facebook, Netflix, tiene unas características muy diferentes a páginas web más especializadas. Entonces, por ejemplo, ImageGetty, que es una página, que es un banco de recursos de imágenes digitales, pues busca imágenes de mejor calidad. Entonces, muy seguramente tú en Facebook encuentras imágenes de 8 bits, pero en ImageGetty vas a encontrar imágenes a 32 bits. ¿Qué significa eso? Pues eso es lo que esperamos, que al finalizar este módulo tú tengas claridad sobre esos conceptos. También esperamos que realice retoques digitales y ajustes no destructivos de imágenes digitales. No destructivos es que no hayan cambios sobre la imagen, que no hayan borrados, que no hayan eh, cosas que destruyan la imagen, pero destruirla no quiere decir dañarla. Destruirla es que no la vamos a intervenir de manera agresiva, sino de manera un poco más suave. De pronto un retoque de color, un cambio de color, una cosilla más suave. Eh, lo siguiente es distinguir la aplicación, uso y pertinencia de la resolución en la imagen digital. Hace 8 días, 15 días, hace 2 semanas, yo tuve una fuerte jaqueca. Ustedes adelantaron el taller de resolución. Yo les dije, espérenme que todavía no lo vamos a ver, no lo vamos a revisar, porque ese es un tema que va a aparecer en este siguiente módulo. Y finalmente realiza retoques y restauraciones
digitales a partir del filtro licuar. Entonces vamos a ver el filtro licuar, que no es nada del otro mundo. Eso nos tomará 7 minutos de una clase y listo. Para el desarrollo de este módulo, chicos, y necesito que por favor me presten mucha atención en esta parte, este es el cronograma, esta es la agenda. ¿Por qué? Porque lo vamos a desarrollar toda la parte teórica, que es lo de modelo de color, lo vamos a desarrollar a través de un taller que tú vas a ir realizando. Entonces, aquí en las actividades de aprendizaje, taller modelos de color, va a estar toda la información sobre lo que debemos realizar. Entonces, miren que en la programación, por ejemplo, hoy hablamos de la socialización de notas. Ya empiezo a explicar el taller de modelos de color y voy a hacer una introducción muy breve y muy sencilla sobre qué son los modelos de color. Se espera que tú vayas avanzando en eso. Dentro de 8 días vamos a ver métodos y técnicas de consulta en el CRAI, es decir, en la biblioteca. Esto es muy importante, esta charlita es muy importante porque nos ayuda a refrescar algunos conocimientos y nos va a permitir poder indagar de manera pertinente para el desarrollo de este taller, porque este taller se está exigiendo con normas APA, se está exigiendo con citaciones de fuentes que realmente tengan información válida. O sea, no se vale información de cualquier página web, de cualquier Wikipedia. Entonces, estos métodos y técnicas de consulta dentro de 8 días van a ser muy, muy importantes. Eso nos lleva a que en Semana Santa podamos desarrollar ese taller de manera libre, de tal manera que una vez lleguemos de Semana Santa, el martes 6 de abril, vamos a hablar de la codificación de los modelos de color. Esta codificación tiene que ver principalmente con la profundidad de color. Tiene que ver, sí, principalmente con la profundidad de color. Y allí voy a hacer asesorías por grupos para el avance del taller. Este taller lo van desarrollando acá en la semana 9, después de Semana Santa. Me siento con cada grupo a revisar cómo van con ese taller, qué cosas tienen que corregir, qué cosas tienen que complementar. En la semana 10, es decir, el 13 de abril, hago aclaración de dudas finales de manera general, se entrega el taller a través del buzón y hablaré y profundizaré sobre el tema de profundidad de color. Y el martes 20 de abril, en la semana 11, tendremos nuestro segundo parcial teórico y a parcial aplicativo, que es simplemente la socialización del punto 6 del taller que ustedes presentaron. Ese es nuestro cronograma en cuanto a lo teórico. En cuanto a lo práctico, es todo lo que ya acabamos de ver. Entonces vamos a ver, bueno, este jueves voy a hablar del planteamiento del trabajo final, voy a hablar del color digital. Entonces hoy hablo algunos aspectos de los modelos de color y el jueves vamos a verlo ya en acción en Photoshop. Cómo esos modelos de color los configuramos, cómo los podemos ir buscando y los podemos ir codificando allí. Eh, Como el jueves les voy a explicar el planteamiento del trabajo final, el viernes, perdón, con ustedes el viernes, siempre se me cruza el cable. El viernes 26 de marzo voy a hacer la revisión individual de la primera parte del trabajo final. Es decir, planteamos el trabajo final esta semana, el viernes, y dentro de 8 días ya ustedes me deben entregar esa primera parte del trabajo final. No es nada del otro mundo, te vas a dar cuenta que realmente es algo muy sencillo. Cuando regresemos de Semana Santa, bueno, y ese viernes también trabajaremos tono y color. El siguiente viernes, después de Semana Santa, hablaremos de retoques para montajes. El viernes 16 de abril haremos un ejercicio de preparcial para que el viernes 23 de abril tengamos el parcial práctico. Este es el cronograma, esta es la agenda de trabajo que vamos a tener durante este segundo módulo, de esta hasta la semana 11, o sea, de hoy martes 16 de marzo al viernes 23 de abril.
Voy a hablar del taller modelos de color. Entonces, a ese accedes aquí, taller modelos de color. Tú tienes aquí una presentación, que es la que yo voy a estar utilizando durante estas clases. Tienes una lectura de apoyo que resume muy condensada lo que son los modelos de color, más como de referencia que de consulta. Con esta lectura no vas a desarrollar este taller, créeme que no lo vas a desarrollar, simplemente te sirve como manera de resumen. Y está un buzón que te permite subir al final este taller modelos de color. Luego está, que abril 27, perdón, aquí me quedó mal la fecha, es abril 23. Bueno, bueno, esto está por 2020. Listo, bueno, luego miramos este tema del parcial 2. No le hagan mucho caso todavía. Entonces aquí está la información. Cuando tú entras aquí al taller modelos de color, entonces se te va a ir a la explicación y a la consigna de trabajo. Entonces, mira, la consigna de trabajo, ¿qué dice? Construir un documento de consulta básico que te permita trabajar en equipo, delimitar los temas de consulta, precisar y redactar ideas. Es decir, al final tú vas a presentar un documento en el cual has hecho toda una recopilación sobre lo que son los modelos de color, para qué sirven, cuál es su aplicación, cuál es su historia, y vas a reflexionar sobre el color. Esta es una actividad grupal que durará 3 clases, ya lo vimos, semana 8, 9 y 10. Eh, bueno, presenciales, esto es la descripción que estaba antes de la pandemia. En el encuentro 13, que es este encuentro, estamos en la semana 7 son los encuentros 13 y 14, se entrega el documento taller modelos de color, que es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, en la semana 15 el grupo de trabajo organizado deberá traer a la clase avances del taller, es decir, dentro de 8 días se espera que ya al menos hayan visto estos elementos del taller y que traigan avanzado. ¿Por qué? Porque con la biblioteca entonces van a confirmar si eso que avanzaron les sirve o lo deben mejorar. Y finalmente, en el encuentro 17 entregan el taller, bueno, aquí dice impreso, pero como estamos en pandemia no lo hacemos impreso, sino que lo hacemos digital. El profesor aprovechará para ampliar las temáticas. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de este taller? La entrega del taller en los tiempos establecidos al inicio de la actividad, según el cronograma que les acabo de presentar. Cobertura y profundidad de los temas abordados. Es decir, qué tanto le has metido de profundidad por la consulta de fuentes y demás. La asistencia a todos los encuentros, porque en esta asistencia compartimos información importante, y el proyecto fotográfico y racional coherente con la investigación. Te vas a dar cuenta que al final, el último punto, es un proyecto fotográfico. Debe tener elementos que sean compatibles con la temática que estamos viendo. Y aquí hay una descripción de lo que es ese cronograma. Principalmente fíjense en el cronograma que está en la página anterior. Este taller modelos de color, entonces vamos a acceder a él a través de este enlace. Cuando le damos clic nos abre un PDF donde nos va a explicar esta investigación de modelos de color. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta investigación? Listo, momento 1, socialización del taller. Vamos a tener en biblioteca, vamos a tener esta capacitación, la búsqueda específica de información. Entonces, allí pues básicamente vamos a mirar cómo buscar específicamente sobre el color y el color digital, y quien nos da la capacitación siempre se enfoca en ese tema. La realización del taller se hace en grupos de máximo 4 estudiantes,
No se aceptan trabajos individuales, de una vez se los advierto. No voy a aceptar trabajos individuales, tiene que ser en grupos de 4 estudiantes. Profe, es que no me conozco con nadie, es que yo no tienen tiempo. Bueno, esas son las cosas que tú como comunicador tienes que aprender a superar, porque es que lo que se te viene de aquí en adelante es el trabajo remoto, es el trabajo con otras personas y no es congruente que un comunicador social o una persona que está en diseño o en publicidad o en cine diga que prefiere el trabajo individual, cuando todos esos trabajos requieren equipos para poderlos realizar. Entonces aquí en la universidad es el espacio para hacer este tipo de cosas. Entonces, por favor, el taller lo realizamos en grupos hasta de 4 estudiantes, no individual. Ojalá tampoco en parejas, pero listo. Si no hay de otra, pues en pareja, pero preferiblemente entre 3 y 4 estudiantes. Se esperan resueltos todos los 6 puntos y en el orden establecido. Entonces, eh, ¿qué pueden ir haciendo de aquí a la otra semana? Miren, conformarse como grupo. Primer elemento, quiénes van a ser, quiénes se van a conformar como grupo. Ya hicieron un ejercicio la semana pasada de grupo, de trabajo en equipo. Si no tienes equipo, pues busca a esos mismos compañeros que ya se definieron. Vayan buscando estas definiciones que plantea el taller en diccionarios, libros o páginas web. Y miren que aquí dice, evite wikis o blogs, es decir, busque páginas especializadas. Preferiblemente busca por Google Scholar, por ejemplo. Aunque esto lo vamos a profundizar dentro de 8 días, los motores de búsqueda y demás, sí sería bueno que fueras indagando sobre cada uno de los modelos de color. Comenten eh, los hallazgos entre ustedes, pongan ejemplos propios para que vayan encontrando formas de ponerse de acuerdo y formas en las que en ese ponerse de acuerdo llegamos a conceptos comunes. Apóyese siempre con imágenes. Recuerden que estamos en una clase de gráfica, entonces si estoy hablando de algo, piense siempre en imágenes. Recuerden que la comunicación más natural del ser humano son las imágenes. La más común pueden ser las palabras, pero la más natural son las imágenes, porque provienen de nuestra esencia. ¿Qué preguntas tiene el taller? Tiene básicamente, como ya lo vimos, 6 preguntas básicas. La primera pregunta es sobre todo un cuadro comparativo, y es un cuadro comparativo sobre las posturas de Newton y de Aristóteles sobre qué es el color. Entonces, en estas dos posturas, y de hecho ahora eh, cuando termine de explicar el taller voy a dar claves sobre esta primera pregunta para que estén muy atentos y tomen nota. Y hacer un cuadro comparativo y poder colocar las apreciaciones de ustedes. En segundo lugar, la idea es que este mismo cuadro comparativo la realicen con definiciones de cada uno de los integrantes del equipo. Es decir, vamos a tener posturas en el segundo punto, pero ya no de Aristóteles, de Newton, de Aristóteles y de Newton. Vamos a tener posturas, por ejemplo, de Alejandra, Ana Sofía, Ángela y Camila. Ah, listo. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo define Ángela? ¿Cómo define Camila? ¿Cómo define Ana Sofía? ¿Cómo define Alejandra el color? Y con ese cuadro comparativo tendríamos, tendríamos también una concepción. Aunque individual, vamos a ver que tenemos puntos en común. El tercer punto ya implica una indagación un poco más profunda porque nos va a decir cuál es, cuál es la importancia de esos elementos constitutivos del color. Pues, por ejemplo, hablar de la naturaleza de la luz, del papel que juega la onda electromagnética en el tema del color, el espectro de luz visible, qué es el espectro de luz visible, y ahí vamos a entender por qué, por ejemplo, algunas personas
perciben fantasmas o por qué algunas personas perciben el aura de otras personas. Y con este espectro de luz visible juntado con el sistema visual humano, vamos a ver que nuestra capacidad visual es muy limitada para todo lo que existe en el universo. Luego, en el cuarto punto, entre hoy y la próxima semana, voy a brindar información sobre esto, pero vamos a hablar de qué son los modelos de color. Es decir, en la medida que ustedes van investigando, yo voy dando también información sobre estos modelos de color, CMYK, RGB, LAB, HSB, indexado, hexadecimal, escala de grises. Este punto no busca trabajar tanto el color desde la forma como sí del contenido. Es decir, no es tanto desde eh, el color CMYK son cian, yellow, magenta y negro. No, eso es forma, es más desde el contenido. ¿Para qué sirve? Hay que ser más explícito. Eh, y la idea es que esto ya empecemos. Bueno, no, esta pregunta es para el siguiente punto, perdón. Para el punto 5, claro, que es la que habla de la psicología del color. Todos los colores tienen diferentes significados dependiendo del contexto cultural en el cual estén. Por ejemplo, para nosotros, los occidentales, el color del luto es el negro. Para los de Medio Oriente, el color del luto es el morado. Ok. Para nosotros en Occidente el amarillo es un color de riqueza, de abundancia. En otras partes del mundo el amarillo puede significar otra cosa. Por ejemplo, el rojo a nivel internacional es codificado como un color de peligro. Sin embargo, por ejemplo, para nosotros en la Universidad Autónoma, que tiene su logo rojo, es un color que no implica peligro, sino que es un color que implica más una invitación a moverse hacia el conocimiento. Entonces miren que los contextos no solamente tienen que ver con los países, sino también con el entorno en el que estamos. Entonces, aquí la idea es que no copies y peques, no pegue, aquí quedó bien, no es un error, peque, porque copiar y pegar es un pecado. Es decir, no copie y peque, por favor. Permítete explorar otras culturas y no solamente te quedes con una visión. Entonces aquí en este punto, la idea es que cada uno de los grupos hable de la psicología al menos de estos colores básicos, del amarillo, el azul, el rojo, el naranja, el violeta, el verde, el blanco, el negro y el gris, de al menos estos 9 colores. ¿Qué significa el amarillo? Y contrástalo con otra cultura, con otro entorno. Entonces el amarillo para los occidentales, aquí hay que buscar información, hay que buscar información. ¿Qué es el azul? ¿Qué es el rojo? Y demás. Y el último punto, que es punto del taller, pero que también nos va a servir para el parcial aplicativo, es una aplicación de estas teorías que estamos viendo aquí. En este grupo, en este punto, perdón, el grupo, eh, la idea es que hagan una composición gráfica a partir de fotografías y de retoques simples para para comunicar algo. Entonces, en este sexto punto, lo que van a hacer, chicos, es que se van a definir como un grupo temático. Entonces, por ejemplo, bueno, como grupo, escojamos un tema. Pensémonos, vamos a hacer un grupo musical, un grupo deportivo, un grupo artístico, un grupo intelectual. Es decir, ¿qué tema les gustaría pensarse? Porque ya allí me plantea, si yo voy a hacer una imagen, una fotografía de un grupo musical, muy seguramente es diferente a la fotografía de un grupo deportivo, ¿cierto? O muy seguramente muy diferente a la de un grupo artístico. Entonces, elijan ese grupo temático, pero también dentro de ese tema, elijan el, el, como el subtema. Una cosa es pensar un grupo de música
rock pesado a un grupo de música de boleros, por ejemplo. Serían dos imágenes diferentes. Pero esto asócienlo, es decir, escojan un color, uno de estos colores, uno de esos significados y asócienlo a ese tema. Hay cosas muy clichés, muy, eso es siempre lo mismo. Grupo de rock pesado, el negro. Sí, pues hombre, arriesgate a salirte del contexto. ¿Qué tal un grupo de rock pesado con rosado? Eso tendría lógica porque el rosado serviría para un grupo de rock pesado. Recuerda que el rosado tiene una connotación, tiene un relacionamiento y entonces en ese tema tendrías que conectar el color que dé fe de la filosofía y pensarte la imagen desde ese color y esa temática. Entonces, yo les decía, piensen en el subtema, es decir, en el género. Pensar en la música es pensar que hay rock, hay balada, hay reggaetón, hay cualquier cantidad de géneros. Y el género puede cambiar la apreciación del color. Entonces, por ejemplo, el rock pesado, pues generalmente se asocia con colores negros, pero el rock, la balada de plancha se asociaría más como con el rosado. La música de despecho como con el rojo, no sé, con colores más, bueno, con colores diferentes. En lo deportivo, una cosa es pensar un deporte como el ajedrez, otra como el boxeo, otra como el ultimate, por ejemplo. ¿Hacia qué público objetivo va dirigido? Porque el público objetivo también de alguna manera tiene una preconcepción sobre lo que son los colores y sobre lo que espera tener. ¿Cuál es la personalidad del grupo? Agresiva, amigable, extrovertida, en términos de este planteamiento visual que ustedes están haciendo. Lo racional, es decir, justificar el color con respecto al grupo. Y finalmente, los integrantes. Una vez planeado esto, ustedes se toman una foto. Ay, profe, pero es que en pandemia no nos podemos juntar. Chicos, pero ya podemos hacer montajes. Es decir, bueno, y este sería mucho más interesante. Vamos a hacer un trabajo sobre la naturaleza. Somos un grupo ambientalista y lo vamos a trabajar sobre matas y vamos a trabajar el color verde. Entonces, Juan, te la tomas de esta manera. María, te la tomas de esta manera. Ingrid, te la tomas de esta manera. Y Samuel se la toma de esta manera. Ya, listo. Y luego alguien las recoge, las reúne en una sola composición, en una sola fotografía. No es que tengan que reunirse y ponerlos en el peligro del contagio, no. Si estuviéramos yendo a la universidad, sí les diría que lo hiciéramos, pero como no lo podemos hacer, pues lo pueden hacer a través de otras herramientas. Y ya hemos visto que lo podemos hacer. Eh, ok, y el momento 3, que es la entrega del taller en clase, recuerden que este taller es, este sexto punto es el parcial aplicativo, o sea que este sexto punto que lo entregamos en la entrega del taller, lo vamos a socializar en el punto aplicativo. Algunos ejemplos que les coloco acá de semestres anteriores, bueno, aquí sí se podían reunir, pero igual, por ejemplo, este tipo de cosas no necesariamente implican que todos estemos juntos, porque pues para eso estamos estudiando Photoshop, para hacer fotomontajes. Entonces, miren diferentes ejercicios de lo que se hizo. Chicos, preguntas hasta aquí sobre este taller. Me interesa, por favor, que quede muy, muy claro este taller. Todo claro, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, yo hace unas semanas les hice una pregunta, me contestaron y les hice una corrección. Voy a volver a hacer la pregunta a ver si
entendimos. ¿Cuáles son los colores primarios? El amarillo, Amarillo, azul y rojo. Muy mal. Pues ¿Quién da depende del más? modelo de color. Ah, ok. Depende Bueno, del El pues modelo RGB y CMYK, el pues en el cian, el RGB, magenta, creo que es el otro cian, lado. magenta y yellow, que es el amarillo, y todos juntos forman el negro, y en el RGB forman el blanco. por ahí vamos, aunque ahí hay unas imprecisiones. No todos juntos los colores de tinta forman el negro, eso es falso. Pero por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces, miren chicos, el pópulo, la gente externa, cuando uno les pregunta cuáles son los colores primarios, es válido que contesten amarillo, azul y rojo. Pero ustedes que están en el curubito, que son la gente de la élite del conocimiento del color, ya esa respuesta no es permitida. Los colores primarios dependen del uso que le queramos dar. Para las pantallas, para la luz, son unos colores primarios y para las tintas son otros colores primarios. Esto tiene que ver precisamente con esta primera parte. Entonces les voy a contar un poco de historia. Les voy a contar un poco de la historia de los modelos de color. Hace más o menos 4000 años, cuando vivió don Aristóteles y sus secuaces, eh, imagínense estos filósofos no tenían Twitter, no tenían Facebook, no tenían Internet, no tenían Netflix. Pues de hecho un filósofo era matemático, químico, físico, filósofo, literato, ya tenía más estudios, pues porque no había mucho más que hacer, sino estudiar, porque estaban en el punto de adquirir conocimiento. Y además pensaban unas cosas que uno hoy en día dice, oiga, ¿de verdad se ponen a pensar eso? Yo a veces le hago algunas preguntas a mi esposa y mi esposa se ríe de las preguntas que yo le hago, pero realmente, pues, son preguntas que se hacían los filósofos en esa época. Una pregunta, por ejemplo, si la sal absorbe la humedad, absorbe el agua, ¿por qué los mares no se han secado si son salados? Pues eso, ¿qué tiene que ver eso, profe? Pues esas eran las preguntas, a ese nivel eran las preguntas de ese momento, estoy hablando de hace 4000 años. Entonces, Aristóteles se pone a pensar de dónde viene el color, por qué existe el color. Gracias a esas preguntas a veces que nos parecen bobas, fue que descubrimos que la Tierra no era plana sino redonda, que el Sol no giraba, que la Tierra no giraba alrededor del Sol, sino que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que no éramos el centro del universo. Esas preguntas a lo largo de la historia han ido dando explicaciones de muchas cosas. Entonces, en su momento, Aristóteles llegó a una conclusión y él decía, los colores son de los objetos, le pertenecen a los objetos. Es decir, el verde está en la esencia de las plantas. Si yo quiero verde, cojo hojas, las machuco y sale color verde y con ese color verde puedo pintar telas, puedo pintar diferentes elementos. Puedo hacer pinturas, puedo sacar. Necesito el amarillo, cojo el azafrán, lo muelo y saco el amarillo. Quiero naranja, cojo zanahoria, la exprimo. Y así cada una de los colores se fueron encontrando en los elementos. Entonces, para Aristóteles y los filósofos de esa época, los colores le pertenecían a los objetos y se extraían de la naturaleza para poder hacer pinturas, para poder imprimir. Recuerden que estamos hablando que en esa época no habían pantallas, no había una cuestión que se necesitara más allá de la impresión, porque se necesitaba para hacer pinturas, para hacer maquillajes, para hacer
cosas como que requerían tintas. Entonces, para Aristóteles, él encuentra que esos colores le van a pertenecer a los objetos. Y se da cuenta y llega a una conclusión muy importante, que en las tintas habían tres tintas principales, que a partir de la combinación de esas tres tintas podíamos conseguir los demás colores. Entonces, a partir del amarillo, del azul y del rojo, que es lo que normalmente decimos, aparecen los demás colores. Ahora, desde hace 4000 años nos vienen contando esa historia. Es claro, es muy normal que todo el mundo, pues por aprendizaje, diga eso. Además que en primaria, cuando entramos al jardín infantil, a nosotros nos pusieron a producir, fue con tintas, plastilina, témperas, colores, crayolas, puras tintas. O sea que para lo que hacíamos hasta ahora funciona muy bien esa teoría. Por eso muchos de ustedes, cuando todavía uno les pregunta cuáles son los colores primarios, tienen la tentación de responder amarillo, azul y rojo. Pero recuerden, a partir de ahora, no, no es así. ¿Por qué? Porque 3000 años después de Aristóteles, es decir, hace más o menos unos 400 años, llegó don Sir Isaac Newton, un man, pero más loco que Aristóteles, porque de hecho esto que él propuso, él se adelantó 300 años a lo que realmente servía. Isaac Newton se atreve a poner en duda el conocimiento de Aristóteles y a poner en duda 3500 años de historia. ¿Por qué? Porque Isaac Newton dice, no, Aristóteles estaba equivocado, los colores no le pertenecen a los objetos. ¿Cómo así que no le pertenecen a los objetos? Si llevamos 3500 años, es una verdad irrefutable, no se puede. Pero Isaac Newton, él encuentra, por casualidad, dicen, que tenía un prisma, un triangulito de vidrio, por el cual él se dio cuenta que la luz de su ventana atravesaba y salía un arco iris. Entonces él ahí empezó a pensar, ¿por qué veo el color si no hay ningún objeto? Es decir, el arco iris yo lo veo sin necesidad de que exista un objeto. Yo ahí lo que estoy viendo son luces. O sea que él ahí empieza a pensar que los colores no le pertenecen a los objetos, sino que los colores le pertenecen a la luz. Y él lo relaciona con por qué se da el arco iris en el cielo. Ahora, recuerden que el arco iris en el cielo, desde la Biblia, es la promesa de Dios, el pacto que Dios hace con la tierra para nunca jamás volverla a destruir. Entonces, nadie se le había ocurrido pensar sobre el arco iris, porque eso es una cuestión bíblica. O sea, pensar sobre el arco iris era hablar sobre el arco iris en esa época era una difamación, es decir, estabas hablando mal de Dios. E Isaac Newton dice, mire, es que el arco iris, bueno, puede que sea el pacto con Dios. Yo eso no lo voy a discutir ni, 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 ni es el espacio para discutirlo. Pero lo que decía Isaac Newton es que el arco iris se da es porque la luz del sol viene, pasa por un prisma que se llama atmósfera, se rebota sobre el agua y eso es lo que produce que se descomponga la luz y que se proyecte el arco iris. Entonces, Isaac Newton, además de refutar lo que estaba diciendo Aristóteles, va a poner en duda la fe de la iglesia al decir que el arco iris no era el pacto de Dios, sino que era un efecto de la naturaleza, que era un efecto físico de la naturaleza. Entonces, este man estaba muy loco. Además, porque, y esa vaina en 1700, ¿para qué servía? Si en 1700 tampoco habían pantallas, no había necesidad de crear la luz. Luego vienen algunos amigos de Isaac Newton, sobre todo Albert Einstein, que con su teoría de la relatividad va a confirmar lo que está diciendo Isaac Newton. Porque en la teoría de la relatividad, Einstein va a proponer que la energía, que todos los objetos tienen energía, y que
Los rayos de luz también son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio y que chocan con los objetos y que al rebotar, esos objetos, como son de energía, como son como imanes, van a absorber algunos elementos y van a repeler otros elementos. Por ejemplo, si yo tomo este celular y veo esta pantalla negra se da porque la luz viene, rebota, esas ondas electromagnéticas van a rebotar y van a devolver algo de luz y tus ojos van a percibir lo que rebotan. Si yo veo un elemento blanco, exactamente ocurre lo mismo. Entonces, un elemento blanco tiene diferentes rebotes. O si cojo algún elemento de color, de pronto algo azul, pues va a tener el mismo efecto. Toda la luz viene con todos los colores. El objeto, por sus composiciones físicas, absorbe unos elementos y rebota otros. Eso es lo que va a decir eh, Einstein con su teoría de la relatividad para apoyar lo que dijo Isaac Newton. Entonces, ¿por qué se produce el color negro? El color negro es la ausencia de luz. Es decir, cuando yo tengo un objeto negro, lo que está sucediendo es que el objeto se traga toda la luz y no rebota ningún rayo de luz. Por eso percibimos el negro, porque hay ausencia de luz en ese objeto. Entonces, cuando hay ausencia de luz en ese objeto, quiere decir que el objeto absorbió toda la energía de las ondas electromagnéticas de la luz. Por eso cuando tú te colocas ropa oscura y sales al sol, tienes una mayor sensación térmica, es decir, te da más calor porque la ropa, por sus componentes, absorbe todos los componentes de las ondas electromagnéticas. Entonces hace que esa camisa negra, ese pantalón negro, eh, conserven mayor calor, perdón. En el blanco desde la luz es absolutamente lo contrario. Nosotros vemos el blanco porque toda la luz es rebotada, es rechazada. No, el objeto blanco no se queda con absolutamente nada. El objeto blanco rechaza todas las ondas electromagnéticas. Por eso, el color blanco se considera un color más fresco, más refrescante. Por eso en la costa, por ejemplo, en las zonas costeras, utilizan mucha ropa de color blanco o en las zonas desérticas utilizan mucha ropa de color claro para que el objeto, la ropa, no absorba las ondas electromagnéticas y por el contrario las rechace y pueda ser un poco más fresca. Eso en términos del blanco y del negro. En términos del azul, por ejemplo. Entonces, cuando viene un rayo de luz, el rayo de luz en una superficie, vamos, cojo esto. Por ejemplo, este objeto rojo. Las ondas de luz vienen al rebotar sobre este objeto rojo. Este objeto se traga los rayos azules y verdes y rebota los rayos rojos. Es decir, no se queda con los rayos rojos. Por eso tu ojo percibe el rojo en este espacio. O si lo ponemos por acá, no sé, por ahí tiene un pedacito verde, es lo mismo, absorbe el rojo y el azul y rebota el verde. Esa es la teoría de Newton y los científicos. Entonces, por un lado están los filósofos que sientan las bases para lo que son los colores. Ah, bueno, y entonces aquí siempre está la pregunta. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Hoy en día, después de Isaac Newton, después de eh, Einstein y otros científicos, pues apareció la televisión. Luego
luego las pantallas de computador, luego los celulares, los tablets, los iPads y todas las pantallas. Ahí ya tuvo aplicación lo que proponía Isaac Newton y toda la rama de los científicos, porque ahí sí podíamos coger y producir colores a partir de la luz. Entonces, esto que tú estás viendo en pantalla es luz directa, es la luz, son los colores que se producen a partir de la luz. Eso, a la pregunta de entonces, ¿quién tiene razón? Si tú lo ves en un contexto, la pregunta, ¿cuáles son los colores primarios? Depende. Aristóteles tiene razón porque los colores de las tintas se siguen utilizando. Las impresiones, las plastilinas, las témperas, las pinturas, se siguen utilizando, es el mismo principio. Y ahí siguen estando el amarillo, el azul y el rojo. Lo que pasa es que técnicamente lo llamamos cian, magenta y amarillo. Pero el cian es un azul, el magenta es un rojo. No es el rojo que nos gusta siempre, sino que es un rojo. El magenta, desde la parte técnica, ya posiblemente este viernes lo veamos, es un color más, no es un rojo como el que nos gusta saberlo, pero desde la parte técnica, desde la parte práctica, sí es un rojo. Y el amarillo ese sí no tiene discusión. Entonces miren que Aristóteles sigue teniendo la razón. Aristóteles sigue siendo el personaje que nos da los modelos de color. En su momento no se llamaban así, hoy en día se llaman así, pero básicamente Aristóteles lo que sienta son las bases del CMYK. Isaac Newton tiene razón también, los colores de la luz. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos las pantallas o necesitamos mejor la teoría de la luz para poder producir los colores a través de las pantallas. O sea que Isaac Newton de alguna manera sienta las bases del color RGB. Entonces, aquí más o menos explicado está el primer punto y de cómo nacen estos dos modelos de color. Los colores aditivos RGB y los sustractivos CMYK. Aditivos, recuerden que son aditivos porque adicionan la luz para crear el blanco. Es decir, si tú prendes todas las luces en su máxima expresión, tus ojos se encandilan y queda viendo en blanco. Listo. Listo. Piensen que estos son tres linternas de luz, una linterna roja, una linterna verde y una linterna azul. Y esas linternas tienen diferentes intensidades, desde la intensidad 0, que es apagada, hasta, voy a ponerles un número, ya dentro de 2 semanas que veamos profundidad de color, entenderemos por qué ese número. Digamos que va hasta la intensidad 255. La intensidad 255 es el máximo color, es el máximo color. Entonces, el rojo en 255 es ese rojo puro, es ese rojo intenso. El rojo en 0 no existe, está apagado. Pero si yo coloco un rojo, por ejemplo, en 50, es un rojo que está muy oscuro porque se está acercando a la oscuridad. El verde y el azul sucede exactamente lo mismo. Ahora, si esas tres linternas las proyecto sobre un mismo punto, me va a dar el blanco, porque prendidas en su máxima intensidad me va a dar el blanco. Tengan muy en cuenta este gráfico, que por la proyección está saliendo supremamente pixelado, pero ténganlo muy en cuenta porque esto nos va a servir para entender las combinaciones de color. Si yo prendo la linterna roja y la linterna verde, pero no la linterna azul, solamente la roja y la verde, se produce el color amarillo. Haz el intento, coge 3 linternas en tu casa y ponles un papel celofán y proyéctalos sobre una pared o sobre una hoja blanca. Te vas a dar cuenta que si proyectas al mismo tiempo
el rojo y el verde, vas a ver un color amarillo. Si proyectas el rojo y el azul, si prendes solamente el rojo y el azul, te vas a dar cuenta que se produce el magenta. Y si prendes el verde y el azul, vas a producir el cian. Si prendes las tres al tiempo, vas a producir el blanco. Es decir, el RGB se compone a partir de esos tres elementos de la luz, red, green and blue, o RBA, que es rojo, verde y azul. Generalmente utilizamos el estándar en inglés. Profe, pero es que estamos en Colombia, a mí me gusta el español. Sí, viejo, pero es que en el contexto en el que tú te mueves se maneja en inglés. Si lo quieres llamar RVA, no hay problema. Pero ten en cuenta que en el contexto la gente no te va a entender. El negro en el RGB se produce cuando yo apago todas las luces, ¿cierto? Estás en un cuarto completamente cerrado, hay luz, puedes percibir lo que ves alrededor, pero apagas la luz y ya no ves absolutamente nada, ves el negro. En los colores primarios sustractivos, que son el cian, el magenta y el amarillo, o sea, el CMY, va a suceder más o menos lo mismo, pero pensémoslo en términos de las tintas. El cian y el amarillo, si yo mezclo azul y amarillo, me da verde, ¿cierto? Que eso lo aprendimos, incluso en la caja de témperas hay un código de color. Si yo mezclo cian y magenta o azul y rojo, me produce el azul. Si mezclo el magenta y el amarillo, me produce el rojo. El negro realmente no se puede conseguir a partir de la combinación de estas tres tintas. Recuerda, cuando muy niño cogiste todas las plastilinas, las mezclaste, las volviste una sola bola. Esas plastilinas no te dieron el negro, te dieron un gris oscuro, una cosa muy oscura. No se puede conseguir el negro a partir de las tintas. Por eso el negro durante muchos años se ha considerado, el negro y el blanco se consideran que no son colores. Hay teorías, hay posturas diferentes. Para mí, por ejemplo, para mí sí son colores, pero bueno, hay teorías que dicen que no son colores. El negro tiene que ser una tinta adicional, tiene que ser un color adicional, porque el negro realmente no se puede conseguir. Ahora, en las tintas, el blanco tampoco se puede conseguir. ¿Qué pasa con las tintas? En las tintas, el blanco se produce, o en la teoría, se produce por la ausencia de tintas. Es decir, si tú tienes una hoja de papel y estás imprimiendo, por ejemplo, yo estoy imprimiendo esto en mi impresora, noten que estas letras blancas, ¿cierto? Que dice blue, black, red y magenta, estas letras blancas, mi impresora no las puede producir a partir de las tintas que tiene. ¿Qué hace la impresora? Pues simplemente allí no echa tinta porque el papel es blanco. Pero si yo esto lo estuviera imprimiendo sobre un papel, no sé, pensemos rosado, estas letras no me salen blancas, me salen rosadas, porque me salen del color del papel. Es decir, el blanco como tal tampoco se puede lograr en la combinación de tintas. De hecho, por eso las cajas de colores, de témperas, de crayolas, traen una tinta negra y una tinta blanca. Tu impresora, por ejemplo, tiene dos cartuchos, un cartucho de CMY y un cartucho de negro. Todavía le falta el cartucho de blanco porque como todavía en el mundo existe el papel blanco, pues ellos han pensado que todavía no se necesita incluir la tinta blanca en las impresoras. Pero llegará el momento en que tu impresora traiga un cartucho de CMY, un cartucho de negro y un cartucho de blanco, cuando el papel blanco ya no sea tan importante. Que es difícil, sí, pero en la medida que vamos avanzando, eso lo vamos logrando. Entonces, el color CMY es el color de las tintas. Y noten que los colores primarios son aquellos colores que no se pueden conseguir
con la combinación de otros. Miren que en los colores sustractivos, cuando yo combino dos primarios, al darme un secundario, estos secundarios son los colores primarios de la luz. Es decir, son dos cosas completamente contrarias. Si lo vemos acá en el RGB, noten que cuando combino dos colores primarios aditivos, el color secundario es un color primario sustractivo, porque es lo contrario, ¿sí? Entonces, esos dos elementos, estos dos modelos de color, que son los que principalmente los más comunes, los que más utilizamos en la industria, pues son los que mayor campo tienen. Ahora, van a existir otros modelos de color y estos modelos de color van a surgir por la necesidad precisamente, ojo que aquí ya les estoy hablando del punto 5 del taller. Entonces, si le ponen mucha atención, ya con esto van adelantando el punto 5 del taller. Los modelos de color aditivos y sustractivos tienen una función específica. Entonces, un cliente viene y te dice, Diego, necesito un producto comunicacional para una página web. ¿Listo? Diego lo hace en RGB, ¿cierto? Modelo de color RGB y hago todo el montaje, toda la foto en RGB. Otro cliente viene y me dice, Diego, necesito un producto comunicacional para imprimirlo en unos flyers, en una revista, en un catálogo, pero necesito imprimirlo. Entonces Diego coge y hace todo el montaje, todo el trabajo en CMYK, porque van a ser impresos, porque son los colores de la lógica de los impresos. Pero viene un tercer cliente y me dice, Diego, necesito que me hagas este producto comunicacional que lo voy a poner en páginas web y también lo voy a imprimir. Entonces Diego antes hacía uno en RGB y lo repetía en CMYK. Hasta que los teóricos dijeron, bueno, no los teóricos, no, los sabios de lo digital dijeron, venga, ¿cuál es el problema entre RGB y CMYK? Simplemente la luz. Entonces, si nosotros aislamos la luz de los componentes cromáticos, podemos simplemente los componentes cromáticos A y B adaptarlos a la luz. Se los voy a mostrar aquí en un gráfico de qué es lo que hace el lab. Aquí está. Piensen que esto es un rayo de luz. Aquí está el bombillo. Está bien prendido, bien encendido, toda la luz. Y hacia el final ya no le cae luz, o sea, está la oscuridad. ¿Sí? Entonces es un haz de luz que dependiendo de dónde esté, hay más luz o menos luz. Los colores, pensemos los que están como en un círculo, que están subiendo o bajando en este ascensor de luz, dependiendo del modelo de color. Los colores CMYK, los colores sustractivos, los colores que son de tintas, requieren mayor luz, porque como ellos no tienen luz propia, se requieren mayores niveles de iluminación para poder que cuando los imprima, la luz que venga y rebote, me rebote y me dé el color tal cual como es. Los colores que son los colores primarios aditivos, o los RGB o los que se usan para pantallas, pues van a requerir menos luz, porque como tienen luz propia, no necesitan tanta luz. De hecho, tú muchas veces le bajas el brillo a la pantalla para poder que no te encandile esa pantalla. Lo que estás haciendo es básicamente bajándole la luz. ¿Qué hace el modelo de color lab? Entonces, el modelo de color lab es un modelo de color de transición. Como el cliente me pidió un producto que lo va a necesitar para impresos y lo va a necesitar para páginas web, yo lo hago en un modo de color de transición, en un modo de color medio, es decir, en un modo de color lab. De tal manera que
Cuando el cliente lo lleve a la impresión, la impresora, como lee que es un lab, dice, tengo que adaptarlo a CMYK. Les pongo más luz a los colores. Los colores siguen siendo los mismos, pero les va a poner más luz para poder que se vean de manera adecuada. No, lo llevo a la página web. El mismo producto que estaba aquí en un modelo de transición, cuando lo llevé a la impresora, me le subió los niveles de luz. Pero también requiero llevarlo a la web. Entonces, cuando este modelo de transición pasa a la web, lo que va a hacer es que le va a bajar la intensidad a la luz porque ya sabe que esos colores se van a producir con luz directa. Entonces, básicamente lo que hace el app es un modelo de transición de transferir colores hacia CMYK o hacia RGB, de tal manera que puedo hacer un solo producto comunicacional que se transfiera a uno o a otro modelo de color. Ese es el modelo de color lab. Existen el modelo de color HVS o HBS o HSB. Estos funcionamientos los vamos a ver el viernes en la clase práctica. El HSB como tal es un modelo de color que me permite modificar las condiciones intrínsecas del color. ¿Quién me ayuda recordándome cuáles son las características intrínsecas del color? Kelly Tatiana, tú que acabaste de entrar, estoy preguntando por cuáles son las características intrínsecas del color. ¿Alguien sabe cuáles son? Profe, ¿no son el modo, la profundidad y la resolución? No, señora. Voy a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. ¿Cuáles son los tres componentes del color? Matiz, saturación y brillo. Matiz, saturación y brillo. Esas son las propiedades intrínsecas, ¿cierto? Son intrínseco es que le pertenece a. Entonces, matiz, saturación y brillo son estas tres letras, hue, value and saturation. Son las propiedades intrínsecas del color. Entonces, como tal, los colores HBS son los que me permiten a mí modificar esas propiedades intrínsecas del color, que también lo vamos a ver y mucho en este segundo módulo de cómo modificar estas propiedades intrínsecas. Luego está la escala de grises o el modo duotono, que es para esas imágenes monocromáticas que solamente manejan una gama de color. Por ejemplo, tú estás trabajando con una fotografía en escala de grises, que ustedes llaman blanco y negro, que realmente no se debe llamar blanco y negro, sino una fotografía en escala de grises. Si tú le estás trabajando como RGB, ella te trabaja 16 millones de tonalidades. Si la trabajas en CMYK, te trabaja 4.000 millones de tonalidades, solamente de grises. El ojo humano en una tonalidad solamente alcanza a percibir 100 variaciones de esa tonalidad. Es decir, en los grises, desde el blanco hasta el negro, tú solamente puedes diferenciar máximo 120 tonos de gris, en promedio 100. ¿Para qué tener 16 millones o 4.000 millones de tonalidades si el ojo humano solamente puede percibir 100? Entonces la escala de grises maneja 256 tonalidades. Antes, cuando les expliqué lo de las linternas, les decía que las linternas iban desde 0 hasta 255, es decir, 256 tonalidades, porque 0 ya es una tonalidad. En escala de grises sucede lo mismo. Va desde 0 negro hasta 255 blanco, es decir, 256 tonalidades de gris. El ojo humano solo percibe 100,
Ya, listo, con 256 logramos unas transiciones muy armónicas. Entonces la escala de grises es un modelo de color que me sirve para manejar esas imágenes monocromáticas, esas imágenes que solamente manejan una cromaticidad. Y están los colores Pantone o los colores de catálogo, que son los colores que están codificados en la industria gráfica. Se llaman Pantone porque Pantone es la primera empresa en codificar colores, porque es la más común, es la más comercial, pero ustedes van a encontrar diferentes catálogos que no necesariamente se llaman Pantone. Catálogos de color. Las niñas cuando van al salón de belleza y quieren ver eh, colores para las uñas o para tinturarse el cabello, les sacan un librito donde hay mechones de cabello o hay uñitas pintadas y cada una trae un código de color. Eso es un código Pantone. Los niños a veces nos gusta ir a la ferretería a comprar pinturas para el cuarto. Entonces vemos un catálogo de color donde están codificados los colores. Eso es una tabla de colores Pantone, que por ejemplo Pintuco la llama Pintucolor, yo no sé cómo lo llamará. Entonces los colores Pantone son básicamente los colores que se codifican para dar un estándar de color. Chicos, a manera de introducción de los modelos de color, ya con esta información ya hemos avanzado bastante sobre qué es el color, cuáles son los modos de color más utilizados en la industria gráfica. RGB y CMYK son los más populares, pero en la industria gráfica manejamos 6 modelos de color como mínimo y existen muchos más. Preguntas hasta aquí, dudas, comentarios, sugerencias. Profe, una pregunta. Bueno, ¿quién primero? ¿Quién dijo, profe, una Eh, pregunta? yo, profe, Dale. que si actualmente pues está en modo lab, porque se siguen utilizando el RGB y el CMYK, sí, pues con el modo lab se puede obtener pues los dos. Porque, y ese es un ejercicio muy chévere, muy interesante, tenlo muy presente, porque el viernes que hagamos el ejercicio, te vas a dar cuenta cómo cambia la percepción del color de un modo a otro. Es decir, el rojo CMYK, el rojo RGB y el rojo lab, cuando tú los ves en la pantalla, ves 3 rojos diferentes. Entonces, si tú estás segura que vas a hacer algo para pantallas, es mejor que lo hagas de una vez en RGB porque estás viendo el color que efectivamente va a quedar en pantalla. Si estás segura que lo vas a hacer en impreso, es mejor que lo hagas en CMYK porque en la pantalla estás viendo exactamente cómo va a quedar en el impreso. Pero cuando lo haces en lab, entonces ese rojo que tú sabes que es el rojo, lo percibes como un color diferente. Pero cuando lo llevas a RGB, sale como el rojo de RGB y cuando lo llevas a CMYK, efectivamente te va a salir como rojo CMYK. Entonces es más por una cuestión de facilidad, sí, de utilidad en el contexto que se siguen utilizando los otros dos modelos de color, así exista lab. El lab ya es nivel profesional avanzado. Ah, Es ya, más una profe, cuestión gracias. de saber que aunque ahí no está, ese es el color. Es una cuestión de fe. Tú no lo ves, pero sabes que está ahí. Listo. ¿Quién más tenía una pregunta? Bueno, entonces me quedo con las dos personitas que tenían alguna situación con las notas. Los demás se pueden ir retirando. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el viernes.